¿Cómo están, amigas, amigos? Nos hemos reproducido en la guarida, estamos junto a Gori Patiño. Bienvenido, Gori, gracias por ser parte de esta guarida. ¿Todo bien? Un gusto estar con ustedes, hablar de lo que nos une, hablar de cine, de teatro, así que con gusto. Son los eslabones que deberíamos trabajar, ¿no? En un momento que todavía es un tiempo polarizado en el país. ¿Qué tal, Jorge? Bien. La tercera es la vencida con Gori porque lo invitábamos 2 veces. Sí, más de aquí estoy. Andamos detrás de Gori y hemos encontrado la pieza clave que es David Santalla. Hemos perdido a un gran actor y estos últimos días nos hemos dado cuenta de que había estado muy adentro en el corazón de la gente y por eso vamos a hablar junto a Gori de ese recorrido. Tremenda, ¿no? Sí, lo hacemos después de la pausa. Primero, la tarea de Víctor Hugo Romero que nos propone esta imagen. A ver. ¿Qué clase de fantasma es este? Es el pavimento fantasma. Se puso rígido muy pronto. ¿Esto? ¿Qué significa? ¿Johnny Fernández? Me parece que tiene que ver con Johnny Fernández, sí, que está internado, no sé cómo va a evolucionar esto, es siempre el escenario que pasa en estos casos, ¿no? Entre la denuncia, la orden de aprehensión, en fin, vamos a tratar este tema mañana y pasado, que la política se sigue moviendo, pero hoy vamos a dar un respiro a la política boliviana y les propongo, a ver, para el menú de hoy vamos a plantear esta página de Un Hasta Siempre con David Santalla, gracias a Gori Patiño, lo vemos después de la pausa, y después sí nos trasladamos hasta México, hasta Ecuador, hasta Perú, porque el narcotráfico es el poder que está verdaderamente moviendo los cimientos. Tenemos un experto en el tema vía Zoom, ¿no? Vamos a hacer un diálogo. Vía Zoom desde Bogotá, ¿no? El ex fiscal general de Colombia, que sabe mucho porque tenía todo el tema también del narcotráfico bajo su área, ¿no? Bajo su órbita. Todos los días tenías denuncias en Colombia. Colombia es un poco el que comienza la industria del narcotráfico en 1966. Ha dado paso a grandes relatos, ¿no, Gori? En el cine, en las series, lo del narcotráfico da de comer a ustedes quienes cuentan historias, bueno, ¿no? El personaje más representado en el cine latinoamericano es Pablo Escobar. ¿En serio? Sí, entonces, sí, bueno, la narrativa de las narconovelas, los narcofilmes es innumerable, ¿no? Entonces, claro. Y los antipersonajes. Yo me acuerdo de la serie El Patrón del Mal, que fue buenísimo. Claro, una serie que en su momento consumió el Chapo Guzmán y tenía la serie ahí cuando invitó a Kate del Castillo, ¿se acuerdan de esta historia? Él era un consumidor de esta serie, entonces tiene también sus procesos ahí, ¿no? Con el mundo real. De esto hablamos con Gori, nos vamos a la pausa, saludamos a nuestros auspiciadores y enseguida comenzamos a decirle un hasta siempre con agradecimiento y cariño al grande David Santalla. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene?
La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ha visto, hemos elegido la cortina de Bonnie and Clyde y no la llave. La llave está acá y se la vamos a prestar a Gori Patiño, que es un amigo del programa. Va a sacar la copia y va a venir cuando quiera. Pusimos Bonnie and Clyde porque vamos a hablar de cine, de los grandes personajes. Bonnie and Clyde fueron personajes de la vida real que en verdad saltaron con una facilidad a la ficción. Hoy hablamos de una persona de la vida real que salta con una versatilidad a sus personajes, es David Santalla. Y para esto vamos a mirar un poquito su recorrido. Gori lo ha dirigido y lo ha visto actuar. Por eso vamos a hablar hoy con él. Pero antes, cuídese, pequeño pronóstico del tiempo. Puede que llueva hoy, puede que llueva, así que salga con su paraguas. Y si no llueve, igual salga con su paraguas. ¿Sabe por qué? Porque hay una tormenta de premios. Proden nos pide que abramos el paraguas porque viene el sorteo final. Esta versión de la lluvia de premios de Banco Proden está imperdible. ¿Qué se va a sortear? ¿Cuánto se va a sortear? 1 millón de bolivianos entre todos los premios. Lo bueno de esto es que se sortea en distintos lugares en el país, así que ahorrar en la procuenta. Yo tengo mi procuenta, la abrí con una facilidad increíble, tengo mi platita ahí, participo y puedo ser ganadora, usted también, este 4 de mayo, porque cuando llueve en Proden, ganan todos. Sí, y dice Proden, abre tu paraguas al revés. Ahora te vamos a explicar qué es esto, Gori, porque vas a salir de acá e ir corriendo a abrirte tu cuenta. Sí, te lo digo de verdad. Sí, de verdad. De verdad, abrir tu paraguas al revés, ahorra, incrementa y ganá con tu procuenta porque llega el sorteo final de la lluvia de premios de Banco Proden. Sortearemos 20 premios de 50.000 bolivianos y te llegan, te llegan. Entre el área urbana y el área rural, en los 9 departamentos del país. Sumás una posibilidad más para ganar cada vez que depositas 100. Podés abrir la cuenta con 50, pero para empezar a participar, 100 bolivianos. Ahora, cada vez que pones 100, tenés un número más. Si pones 1000, tenés 10 números con los cuales participás. Y te puedo asegurar que esto es hermoso. Nosotros hemos participado de los sorteos. Sí, verdad. Una fiscalización fantástica. Y aún cuando vos no te preocupes, yo ni me preocupo de a ver si gané o no gané. Me avisan, me llaman por teléfono. Te depositan. Y me lo depositan. Abro mi cuenta y lo tengo ahí. El Banco Proden ha hecho más de 1 millón de bolivianos en sorteos en todo este año. Y el 4 de mayo es el sorteo más grande de todos, el anual,
por 20 premios de 50.000 bolivianos. Lo que quiere decir que hay que poner más platita. Yo voy a poner un poco más de plata Claro. en mi cuenta de ahorros para tener más posibilidades. Bueno, a lo que vinimos, Gori. Gori es un militante del mundo audiovisual, lo ha hecho desde su formación académica y desde su recorrido profesional. Ha dirigido, ha formado parte de equipos, lo audiovisual Made in Bolivia es lo de Gori Patiño. Yo creo que está entre los directores más apreciados en el público y eso cuenta muchísimo. No solamente hay que ser un buen cineasta, sino que hay que ser un cineasta apreciado, un cineasta querido, como con los actores, ¿no? ¿Te sientes querido, Gori? Bienvenido. Gracias por las palabras, Clau, y por la invitación. Sí, bueno, lo que tenemos nosotros los que hacemos cine, teatro, contamos historias, es la respuesta del público, ¿no? Lo que nos alimenta y justamente la razón por la cual estoy acá es para hablar de esta estrella que se fue, pero que se fue para quedarse, ¿no? David Santalla es, como tú dices, una de las personas, si no creo la más querida que ha tenido en cuanto a actores y creadores de personajes en la historia de nuestro cine y nuestro teatro, ¿no? Es increíble, es admirable cómo él lograba con el carisma único, ¿no? el cariño y que la gente lo siga, ¿no? No solo en el teatro, sino también en el cine. En el cine ha transitado, no es fácil ir del teatro al cine, de hecho ha sido injusta en la presentación porque Gori no solamente hace audiovisual, no solamente es director de cine, no solamente dirige proyectos audiovisuales, viene del teatro, como actor también en papeles que me han conquistado en el teatro, Gori, y decía que no es fácil transitar, de hecho se los critica a los actores, no, él es muy de teatro, no es para cine, o es de cine, no es para teatro. Hay esto también con los actores, ¿no? Sí, pero el transitar del teatro al cine y viceversa, para un actor tiene que ser solo el cambiar el formato, ¿no? Porque el llegar a la verdad o el construir el personaje y transmitir, ahora tienes que manejarlo como actor y eso se ve, ¿no? En el caso de David, él en el teatro era como gigante, ¿no? La gente, bueno, él viene de la comedia, ¿no? De la comedia de un teatro popular y hacer comedia es cosa seria, dicen, ¿no? Sí. Entonces no es fácil hacer reír a los paseños. Nosotros no somos un poco, no romper el hielo siempre es duro, pero entraba David y ya la gente ya se reía, digamos, ¿no? Sí. Y después lo ves en papeles entrañables como el Carloncho en Chuquiago o el mismo Mi Socio, las dos, Mi Socio, bueno, y Mi Socio 2.0 y otros papeles y ves que hay verdad, que hay esa dulzura que él también transmitía en papeles dramáticos, ¿no? Entonces, hacer reír debe ser lo más difícil, ¿no? Claro, llorar es fácil, pero puede reír... ser inteligente y no tener humor, pero es imposible tener humor sin ser inteligente. Exacto. Y eso, viste, lo notás en un personaje que hace reír. Tiene esa inteligencia, tiene esa cosa, ¿no? El tiempo, ¿no? El manejar, si ves esos videos de teatro popular filmado que hay, él entraba y ya la gestualidad transmitía y la gente... Aún con silencios. Había una vibra, ¿no? Había una vibra. Qué bueno que mencionas esto, Gori, porque hemos encargado a Inés 2 pedacitos, uno de Chuquiago, vamos en el orden cronológico, creo que uno de los papeles fundamentales en el cine es David Santalla como Carloncho en esta película de 1977, Chuquiago, bajo la dirección de Eguino, y Eguino obviamente muy en la vibra de lo que fue San Ginés, ¿no? Y ese grupo en ese momento estaba como que
separándose, pero es un Eguino que ni queriendo puede separarse de esa propuesta colectiva en el cine, ¿no? Que comienza el alfabeto con San Ginés, pero muy cerquita está Eguino. Y aquí está Chuquiago, una película entrañable que yo recomiendo verla. Está en YouTube, está liberada en YouTube, la puede ver, los chicos más jóvenes, las chicas la pueden ver. Comparto acá un pedacito de Chuquiago. A ver, ¿qué nos ha preparado? Es una pintura de hermoso. Bolivia del año 70. Y acá David Santalla hace de Carloncho. A ver, Inés, ¿qué ha preparado? Ilimani pachacamasa, katopasip hakitaya, umaro haitasipsma, isikuna hayupa, chukiago puntur mamande, harpimaru akataya sipsma, akawawana hakawipa. ¿Qué carajo? Están trayendo para que comparéis, ¿no? ¡Ándate a la puerta! Después, podemos ir a bailar. El último viernes del mes. ¿De qué les pagan? Sería de la vida de un empleado público que su viernes de suave. Yo borracho con mi plata. Ocurre, mis amigos, que lamentablemente la vida cultural en Bolivia no acusa un pleno desarrollo. Qué lindo recuerdo. Recomiendo volver a ver Chuquiago. Es el retrato de este Chuquiago Marca a través de 4 personajes, ¿no? El niño que llega del campo a servir, es una historia que nos toca y nos golpea el corazón. Está Johnny, hijo de un albañil, ¿no? que quiere ser otro, que quiere salir de su clase y entrar en otra, y estudiar y ganar dinero y ser visto de otra manera, ¿no? Está Carloncho, el funcionario público, es David Santalla en su viernes de soltero, picarón, jugador, reilón, qué paseño. Y bueno, Patricia de clase alta, que va a la universidad y es una revolucionaria, pero termina casándose y quedándose ahí donde la familia quiere que se quede, ¿no? Es un retrato hermoso. Chuquiago, ¿la viste, Gori? ¿Te gustó? Sí, claro, es para estudiarla y justo hablábamos con Jorge que lo que yo siempre he admirado de David es que él tenía una capacidad de leer lo que sucedía, ¿no? en la calle, ¿no? Tiene mucha calle, ¿no? Entonces, a su alrededor, entonces el construir ese Carloncho podría haber caído en un cliché y no lo es, sino es un personaje al que tú amas, ¿no? Y reconoces. ¿no? Entonces, entonces él hacía eso, ¿no? Él veía qué sucedía alrededor, creaba el personaje y se lo apropiaba, ¿no? Y esa es su virtud, ¿no? Siempre. Ahora, no sé, yo vengo, no hace muchos años que estoy acá, descubro ahora la dimensión de David Santalla, ¿no? Por el velatorio, por la despedida, por la multitud que se juntó, ¿no? Vi un par de cosas de él. Vi justamente Mi Socio y esta última, Chuquiago. A mí me encantó en Mi Socio, cuando le dice, Brillo, anda a cuidar del camión. Ese es otro personaje eterno. Colosal. Bueno, me gustó mucho, ¿no? Pero descubro la dimensión ahora que se va, ahora que partió. Ustedes, que lo conocen de toda la vida, ¿también le daban esa misma dimensión? Para mí es una sorpresa. Es decir, sí sabía que era un personaje querido, sí sabía del cariño, pero no estaba consciente de cuánto habitaba en los corazones de la gente que ha parado los minibuses y se han bajado del minibús para decirle adiós. Eso realmente es pegar en la gente, ¿no? Yo creo que, mira, en Bolivia no tenemos esta farándula, digamos, que existe, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Pero yo creo que David sí es, o ha sido, o es una estrella, ¿no? Si tú tienes a un David Santalla como protagonista de una película, o sea, la gente va a verla por él, ¿no? Él tiene la capacidad de llamar a toda esa gente, y es por eso que, como tú dices, ¿no? En el velorio había una cola hasta fuera del Teatro Municipal y el cariño, o sea, es, ¿no? Innumerable. Las calles, ¿no? Y él ha conectado con un sector popular y también con
o sea, él era conocido en todos sectores. En todos los ámbitos. Todos los ámbitos, sí. Incluso a la hora de estas historietas que salieron de sus personajes entrañables, sus muñequitos, los niños lo querían, entonces a mí igual me ha impresionado mucho, ¿no? Él también era un gran vocero de los derechos de los artistas, ¿no? Que él siempre ha luchado porque haya una ley del artista, ¿no? Que proteja a los que nos dedicamos a este rubro. Y comenzando por un seguro médico, Gori. El otro día estuvimos acá con Sergio Prudencio hablando del maestro Villalpando. Los artistas no tienen un seguro médico. Correcto. Como si los artistas no se enfermaran, ¿no? Me parece que es una urgencia hoy, ¿no? Entonces así es más de lo que es, ¿no? Entonces eso es lo que es verdad. Sí. Te tocó dirigirlo. Sí, antes de pasar a la dirección de Gori, en un actor como David Santalla, quisiera mostrarles un pedacito también de Mi socio, ¿no? Para mirar otro de los personajes. Yo creo que es el personaje que más brilló en el conjunto, ¿no? Creo que es el personaje de David Santalla que va pegado con la película, con el camión, con la historia y con esta bellísima composición del maestro Alberto Villalpando. A ver, Inés, ¿qué hemos preparado? Las carreteras, un camión, dos seres humanos que son la síntesis del país. Vamos a definir con la moneda. La amistad y la rivalidad, las diferencias y la integración, el humor y el drama. Todo eso es Mi socio. Ahora en copia nueva y restaurada, nuevamente en la pantalla grande. Para verla, para volver a verla, porque Mi socio es el país. Desde los llanos venimos, cruzando por verdes valles, a las pampas llegaremos, uniendo cambas. En Mi socio hay unos diálogos imperdibles entre el personaje, ¿no? Entre Brillo, Vito. Sí. Hay unos retratos del país impresionantes y yo le decía a Jorge, que está conociendo más a fondo el país recién, le decía, tienes que ver Mi socio para comprender lo que era la Bolivia de esos años 80, diría, inicios 80, y lo que es hoy, y lo que estaba en juego, porque ahí se está hablando a través de esta road movie, ¿no? Del país y de sus equilibrios, desequilibrios, Cambas, Collas, del campo, la ciudad, generacional. Es un lindo retrato de Paolo Agazzi, ¿no? La primera película de Agazzi acá en Bolivia, ¿no? Es la segunda. ¿La segunda? Los hermanos Cartagena Tienes toda la razón. Antes, sí, pero claro, es la película que catapultó ya, ¿no? su carrera y bueno, y David, ¿no? Es donde yo creo que ya se convierte en lo que es, ¿no? Y sí, es un personaje que increíblemente después tiene una secuela, después de mucho tiempo, ¿no? Con Mi socio 2.0 y también llena las salas, ¿no? Chuquiago también ha sido un blockbuster, digamos, ¿no? Donde la gente fue a ver, ¿no? Masivamente, ¿no? Eso ya los cineastas contemporáneos lastimosamente no hemos podido conectar con, no son otros tiempos, ¿no? Pero es el poder, ¿no? que tiene una estrella de poder llevar, ¿no? La gente a ver la película a las salas. Claro, aparece el nombre y la gente va. Tengo la idea de que David Santalla se deja dirigir y el producto es buenísimo. Cuando él está solo hace otra cosa, ¿no? Él está más en contacto con los mundos populares, con el teatro, con sus personajes, es otra cosa. Bajo la dirección de un cineasta, David responde como un verdadero actor, que es haciendo caso al director, que entiendo que para eso está un director, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Guri? Bueno, yo he tenido la bendición de poder haber contado con David en un pequeño papel que él interpretó en la serie que yo hice en mis inicios, que es La Entrega. Él hizo el papel que lo estamos viendo justamente en pantalla,
del papá del protagonista de la serie, y David justamente estaba saliendo de un episodio, de un casi derrame que tuvo, ¿no? Entonces estaba ¿Qué momento fue? recuperándose. ¿Qué año fue? Fue el 2019 y filmamos en una casa de Sopocachi, ¿no? Él vino con el ángel que él siempre tenía, y todavía le era dificultoso memorizar el diálogo porque era una escena larga. ¿Qué edad tendría en ese momento Gori? Más o menos. Él murió con 86 años, ¿no? Entonces, más o menos. 5, 81. Ajá, entonces. 80. Entonces, ¿qué hacíamos? Claro, la magia del cine. Yo tenía al continuista leyendo en voz baja el diálogo, y David escuchaba y lo repetía, pero obviamente interpretándolo, y era como apropiarse de las palabras de una manera distinta. Que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Él tenía un don también para la improvisación, ¿no? Tú le dabas un texto y él... Una idea, claro. Claro, y él lo manejaba, entonces... Y te estiraba o te achicaba. Claro, entonces... Eso lo hacen los grandes actores. Exacto, ¿no? Los comediantes, yo tengo entera fe que son grandes actores dramáticos también, ¿no? Tenemos en todo el mundo grandes actores cómicos que han ido a hacer papeles dramáticos y lo han logrado, ¿no? El viceversa es más complejo, pero David tenía... Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Sí. Entonces, David, trabajamos juntos y aprendí mucho de él, ¿no? ¿Era maleable, o sea, dócil? Claro, hay cosas que él también hacía, no sin que le pidas, y proponía, ¿no? Yo adoro eso de los actores. Porque se daba cuenta del personaje. Claro, entonces él ya proponía, ¿no? Era una escena de un desayuno, él y Bernardo Peña, que era el protagonista, ¿no? Entonces ahí cruzamos caminos, ¿no? Y me lo llevo en el corazón, ¿no? ¿Cómo fue el trato personal con él? ¿Ya era un divo? No era cercano. Él es muy cercano, ¿no? Todos lo conocen, ¿no? Los mismos técnicos lo quieren, ¿no? Y él estaba incluso agradecido, ¿no? de trabajar con nosotros, ¿no? Y no era para nada un divo, muy humilde más bien, ¿no? Entonces fue una linda experiencia. Sí. Tú eres actor, Gori, eres capaz de ponerte en los zapatos de quien actúa y es a su vez dirigido, ¿no? Es una ventaja eso, poder saber lo que es estar del lado de la actuación y del lado de la dirección, te da un plus, porque no es habitual, ¿no? Directores de cine no necesariamente son actores. Sí, yo que vengo del teatro, a mí me ha servido porque entiendes el proceso del actor, ¿no? El proceso creativo, que son distintos obviamente, hay distintas escuelas, pero el pertenecer ya a esta tribu de los actores da una confianza también en el elenco, ¿no? Y yo conozco a mi gente, entonces a mí me ha servido. Para mí dirigir actores o la puesta en escena para mí es de las cosas más divertidas y que gozo más a la hora de estar en un rodaje, ¿no? Entonces sí. Me imagino vos siendo más joven y tratándose de una figura de este tipo, el respeto con el que uno se dirige. Claro. ¿No? Muchas horas más de vuelo ¿no? Y bueno, y hay una humildad y él también hacia ti, claro, y él hacia ti, porque mucho más joven, sin duda, ¿no? Claro, él como todo actor quería saber del personaje, de la historia. Sin changuearte, como decimos, ¿no? Sin changuear, ¿no? Y también tuvo una muy buena conexión con el elenco, ¿no? Con los otros actores, ¿no? Entonces fue muy lindo, ¿no? Yo creo que cuando más grande eres, no necesitas, ¿no? Imponer, ¿no? Una presencia, sino que ya sabes lo que haces, cada quien a su trabajo y dejó que las cosas fluyeran, ¿no? Ahora, Gori, yo soy un lego en esta materia. A mí me gusta más el cine que el teatro, pero me da la impresión de que es mucho más difícil el teatro.
porque no tenés red de contención. En el cine podés cortar, hacemos de nuevo, cortar, hacemos de nuevo. Pero en el teatro no. Claro, el teatro... ¿Vos actuaste también en teatro? Claro. Sí. ¿En los dos? En los dos, sí. Bueno, claro, el teatro no tiene corte, toma dos, ¿no? El teatro, estás ahí y nace y muere la misma noche, ¿no? Y tiene un rigor, ¿no? El tener que ensayar, ¿no? Durante meses es otro proceso. Sin embargo, igual el cine es muy complejo, ¿no? Los dos tienen sus desafíos, pero yo nunca he dirigido, digamos, teatro. Creo que, no sé si lo voy a hacer alguna vez, nunca digas nunca, pero me parece algo ¿Quién te difícil. dirigió en el teatro? ¿Nos hablas de alguna obra tuya? Bueno, yo he trabajado he empezado con Maritza Wilde, que en paz descanse, Carlos Cordero. Maritza Wilde, qué bueno que la nombras, porque hay que decir que ella fue el FITAS, ella fue una obrera del FITAS y de que el teatro tenga una plataforma más sólida, ¿no? Sí, ella fue la que me dio la oportunidad de saltar, digamos, del teatro colegial a un teatro profesional, ¿no? De muy joven, cuando yo empezaba la U, digamos, ¿no? Entonces... Estudias en la Católica, ¿no, Gori? Sí, yo estudié comunicación en la Católica y luego me especialicé en cine, ¿no? Entonces... ¿Dónde te especializaste? En California, en Estados Unidos, hice una maestría en cine y televisión y luego ya años más tarde volví. A volver. Sí. Pues es que es bueno que diga esto, Gori, porque fuera de cámara hablábamos y que yo le preguntaba, ¿pero cómo era David Santalla? Y Gori me dice, no es un egresado de artes dramáticas, no es un tipo que viene de la academia, no. Es un tipo que viene de la calle, ¿no? Y tenía eso ya natural en él. Claro. Pero incorpora, pero yo creo que la experiencia, sus lecturas individuales, le da el saber entre intuitivo y un saber como un piloto de 1000 horas de vuelo y más, ¿no es cierto? Exacto. Que logra transitar con una fluidez y creo que eso es lo que se espera del actor, ¿no? Los artistas que tienen una experiencia larga, ¿no? Agarran un proyecto y en menos tiempo lo hacen y parece que fuese fácil, ¿no? Yo admiro eso mucho. ¿Sabes por qué? Es por el poder de observación, que es lo que le va dando todo ese bagaje. Y la vida. Es como en el fútbol. El gran jugador, por ejemplo, los grandes jugadores, Echeverri, todos esos jugadores, Pablo Escobar, qué sé yo, ¿qué han tenido? Un gran poder de observación en la cancha, ¿no? Totalmente. Cómo están ubicados y los ese es compañeros. un saber. Ojo que el saber no solamente es el que adquieres en una universidad, una formación académica, formal, tiene que ver con lo que aprendes de la vida, ¿no? Tita Merelo le contesta así a un periodista que le dice, Tita, ¿y dónde aprendiste a actuar? Le dice, ¿quién te enseñó a actuar? Y Tita le dice, la calle Corrientes, el hambre me enseñó, el hambre, el pasar una noche en un banco en calle Corrientes, le dice, eso me enseñó a actuar. Wow, y hay mucho de eso, ¿no? El actor tiene que saber comprender la vida. Claro, porque usas también lo que es tuyo, ¿no? Lo que tu experiencia, tus sentimientos, el arte del actor es uno mismo, ¿no? No estás pintando un cuadro, estás siendo tú, ¿no? Y estás prestando tus emociones a un personaje ficticio, pero las emociones son reales, entonces eso es lo... Pero es que si no sabes observar la calle, no haces este papel de camionero, ¿no? Exacto. Que lo hace brillante. Pero además, un día Carloncho, ojo que ya que hablamos de actores, siempre criticamos, desde afuera es bien fácil criticar, y siempre decimos, a ver, Jack Nicholson siempre actúa de Jack Nicholson, siempre actúa del mismo, mientras que Meryl Streep puede ser un día Margaret Thatcher, otro día puede ser la esposa de la tercera edad, o la madre superiora, otro día dirige una revista de modas, es muy versátil. Jack Nicholson siempre es Jack Nicholson, o digo yo, es fácil ¿Se criticar. encasilló él o lo encasillaron los directores en ese papel? David Santalla, tú lo ves en Carloncho, hay un tronco común y es su humor, su
su bolivianidad, pero él es boliviano siendo un cura en La Paz, o siendo un camionero transitando por el país, o siendo Carloncho, ¿no? Son personajes diferentes, creo que es versátil, ¿no? Sí, es un camaleón, ¿no? Sí. O sea, y aunque lo veas que es el mismo, ¿no? Tiene tanta versatilidad, ¿no? En La Salustiana, Toribio, Don Vito. No, ¿no? Redoncio. ¿no? El Redoncio, que es, digamos, el personaje creo que es más que se repite en nuestra sociedad, ¿no? Sí. O sea, tú encuentras a don Redoncio en todo lado, digamos, ¿no? Entonces es muy lindo eso, ¿no? Sí. Entonces... Vos dijiste una palabra que me parece clave, ¿no? Para todo este fenómeno popular de adhesión en el adiós a David Santalla, y es la bolivianidad, ¿no? Que es algo que yo le veo también al Papirri, tiene una gran bolivianidad, ¿no? Visto de afuera. Y eso es, yo lo llevo al plano del fútbol siempre. Yo creo que Messi supera a Maradona en muchísimas cosas, pero la argentinidad de Maradona es una cosa impresionante, ¿no te parece? Ustedes que lo ven de afuera, no sé cómo lo ven. Claro, lo que pasa es que Maradona ha crecido en la villa, el barrio, y tiene toda esa tiene otra historia, picardía que Messi... Eso la gente lo valora, ¿no? Sí. Es un intangible. Es la empatía, el conectar es muy importante, ¿no? Es muy importante, y David supo conectar, la gente conectó con sus personajes, con él, y eso lo hace eterno, ¿no? Yo creo que el hecho de que él se haya ido ahora ha puesto a la gente, a las autoridades, en un plano de reflexión, ¿no? Del estado y de la actualidad que vivimos los artistas en nuestro país, y creo que es importante, ¿no? Yo creo que su voz persiste, y ahora ya se está empezando a hablar de los derechos de los artistas, ¿no? Del derecho a una jubilación, a la salud, médico. a un seguro médico, Sí. etcétera. Es verdad. A una pensión, ¿no? Sí. Porque vos sabés que hay muchos lugares donde le dan pensión a los futbolistas campeones de América o del mundo, que yo, es de por vida. ¿Por qué no darle? Lo mismo cuando un actor llega a un nivel, ¿no? Y pregunto, ¿en qué escalón lo ponen? ¿En qué escalón lo pones entre los actores bolivianos? No, él está muy arriba, ¿no? O sea, David Santalla, yo creo que, por eso yo creo que es la estrella más grande que ha tenido el cine boliviano, porque no veo a nadie más con la capacidad que él ha tenido de llevar la gente, digamos, no solo a los teatros, pero digamos a las salas. Yo te doy un ejemplo, cuando se estrenó Mi Socio 2.0, fue lamentablemente el primer estreno, fue la semana anterior a la pandemia, ¿no? Cuando cerraron todo. Entonces creo que estuvo miércoles, jueves, viernes y sábado ya afuera. Cierto. Esos 3 días de semana era lleno completo, miles de personas afuera, ¿no? Después ya se hizo un estreno, pero ya era un éxito de taquilla histórico, ¿no? Y eso porque la gente quería volver a ver, ¿no? Al Don Vito, al camión, ¿no? La gente cuando volvía a ver a Mi Socio era aplauso en la sala, ¿no? Entonces eso es increíble, ¿no? Y de hecho la presencia del camión, cómo jala. Yo le contaba a Gori antes de entrar en esta guarida, yo le decía también que el personaje jala mucho. Esta composición que estamos escuchando del maestro Villalpando, hoy es el himno de David Santalla, es el himno de David Santalla, y el camión, que no fue invento de David Santalla, es el camión de David Santalla, y la película de Paolo Agassi es la película de David Santalla. Entonces creo que el personaje jala cuando es un personaje así entrañable. Ese camión yo creo que ha hecho llorar en estas últimas horas en las calles, ¿no? Un héroe. Claro, el Aparte hecho de que se dio una trilogía, ¿no? El actor, el director y la música, una trilogía virtuosa, ¿no? ¿Esa es la trilogía? Hay que preguntarle al especialista, ¿es esa?
¿Cuál es la fórmula? No, yo digo como consumidor. Por eso, pero le pregunto bueno, al has director. visto que bajaron el cuerpo de don David y estaba el camión acompañando, era como muy entrañable, ¿no? Es como, ¿no? David Santalla es más que él, ¿no? Es el personaje, sí. No es la película, ¿no? Entonces la gente se ha emocionado, ¿no? Con los pañuelos blancos, era como muy emotivo eso, ¿no? Muy emotivo. También él hizo otros personajes en el cine, ¿no? Estábamos hablando del personaje que él hizo en Cuestión de Fe. El sacerdote, el ¿no? sacerdote sí. que si bien es un personaje secundario, también ha tenido mucha presencia y creo que la película se vuelve a reestrenar este año, entonces vamos a poder volver a verlo. ¿Cuestión de Fe? Cuestión de Fe. Qué bueno. ¿Tienes algún dato más? ¿No puedes? No puedo revelar, pero ya pronto seguramente van a tener noticias, claro. ¿no? Hay que buscar a Marcos Loaiza, que es el director de Cuestión de Fe. Nos has dado una buena pista. Sí, pero bueno, no solo sería lindo hacer como un ciclo, ¿no? Para que, como tú dices, las nuevas generaciones vean lo que es David, ¿no? Y sus distintos personajes, ¿no? Gori, tú eres actor, eres director, ¿puedes realmente comprender a los actores? ¿Cómo te vas llevando con ellos? ¿Prefieres hacer un llamado a los actores o tu cine es más de buscar personajes de la vida real? ¿Cómo te enfrentas tú, tanto que actor y director, cuando tienes que convocar a los actores? ¿Los prefieres de la vida real? Yo, como vengo de la actuación de los actores con escuela, me siento más cómodo trabajando con actores profesionales, ¿no? Gente que ha hecho teatro, gente que ha hecho trabajos en audiovisual, ¿no? Sin embargo, he tenido la oportunidad de trabajar con actores que son los actores naturales, ¿no? Que tienen esta capacidad de reproducir experiencias reales, siendo ellos mismos, y llegan a una verdad increíble, ¿no? Entonces he aprendido a trabajar también con este tipo de personajes. Sin embargo, siempre tengo yo esta lealtad a mi gente, ¿no? A los actores que venimos del teatro y del cine. Y bueno, yo creo mucho también en la propuesta del actor, en el casting, ¿no? Entonces sí, yo creo que tenemos grandes actores, ¿no? en nuestro país. Citaremos, qué buen momento para citar a los actores. David Santalla. Claro, tenemos a un David Santalla, a un David Mondaca, ¿no? Entre los grandes a un Jorge Ortiz, ¿no? Que hoy no está tan presente, ¿no? Que hoy no está tan presente, ¿no? Pero bueno, actores hay muchos, ¿no? Ahora, qué notable, es increíble, ¿no? Como una situación fortuita, que es en este caso el adiós de David Santalla. Norma Merlo, mi cabeza se quedó en los actores. Norma Merlo es un gran nombre también, ¿no? Sí, que en paz descanse. Una situación fortuita como es la partida de David Santalla representa un espaldarazo extraordinario para el cine nacional, ¿o no? Bueno, como te digo, yo creo que es un momento para reflexionar, para que uno vea dónde estamos, ¿no? En cuanto a no solo la ley del artista, la ley del cine, ¿no? Y lo que viene después, ¿no? Entonces, yo creo que su partida es algo que va a marcar un antes y un después, ¿no? Todos están preguntando, ¿no? Todos están hablando de lo que él realmente pedía a las autoridades, que era este seguro, no tener una jubilación, ¿no? Y vivir dignamente. Dignamente, sí, porque le tocó también episodios, ¿no? Cristian Mercado, mi cabeza se puso a buscar actores. Cristian Mercado es muy talentoso también, ¿no? Muy talentoso, para mí muy bueno. Hay tantos. De lo poco que conozco, ¿no? Cristian es... Hay tantos y de la generación de David Santalla de antes y hoy, creo que hemos logrado transcurrir sin grandes traumas las nuevas generaciones, ¿no? Hay nuevos actores que son
talentosos y talentosas también. Claro, y jóvenes vienen también muchísimos, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Viene una nueva camada también de gente de cine, de las escuelas de cine que van a tener nuevas historias, nuevas voces. Claro. ¿No? Hoy ya se puede formar porque, ojo, cuando decíamos que David Santalla no tiene esta formación es porque tampoco podías pedir que hace 50 años hay un periodista formado en la universidad porque no teníamos la formación en periodismo. Claro, y eres periodista y creo que eres un buen periodista. Lo mismo sucede en la actuación. David Santalla no es de la etapa en la que hay escuelas para la actuación, Él viene de la vida y eso no lo hace mal actor, al contrario, ¿no? Hay muchísimos grandes actores y actrices que no han estudiado, digamos, una carrera de 4 o 5 años de artes dramáticas, ¿no? Entonces, hay gente con estrella, ¿no? Hay gente que tiene esa capacidad de ser porque el actuar, digamos, es un verbo que no está bien empeñado, digamos, sobre todo en el cine, ¿no? Es ser uno mismo, ¿no? Pero adaptándose al personaje. La última. ¿Cuál es tu personaje favorito de David Santalla? ¿Con cuál te quedas? Creo que Don Vito, de Mi Socio, es el que, ¿no? La primera vez que yo lo he visto hace añadas ha sido como muy entrañable, ¿no? ¿De qué año es esta película? No me estoy acordando. 80 y poco, ¿ah? 82, 83 seguro. 80 y monedas. Sí. Y nos ha cambiado, ¿no? En el cine sí, como tú dices, ese road movie de unir, ¿no? Cruzar Bolivia es una historia muy linda, ¿no? Que te divierte y te está hablando de otras cosas que estaban sucediendo en esa época en el país. ¿Cuál es tu mayor éxito como director hasta aquí? Es difícil de responder, ¿no? Hasta ahora no entiendo si he alcanzado el éxito o no, pero gracias a Dios he podido, digamos, dirigir, ¿no? y vivir de lo que hago, aunque también tengo que dar clases, también dirijo publicidad, ¿no? Claro. Entonces, como todo artista. Como todo artista me reinvento día a día, pero bueno, yo creo que tengo mucho cariño a mi primera película, digamos, Muralla, que es la que me ha puesto, digamos, en el escenario, ¿no? Entonces, y ha tenido mucha presencia en festivales y también ha tenido público, ¿no? Y obviamente la última que he hecho, Mano Propia, todavía está rondando ahí por festivales, entonces difícil de escoger entre hijos, pero creo que todavía me queda camino por andar. Me da la sensación de que Mano Propia jaló más audiencia que Muralla, ¿o es una impresión mía? No, Muralla jaló más, te cuento, porque aunque tuvimos que competir con, me acuerdo, La Monja, que es una película de terror así, que nos ha revolcado en taquilla, claro. Pudimos llevar gente a las salas, ¿no? Entonces, son tiempos difíciles para el cine nacional de competir, de que la gente vaya a ver, pero yo creo que ahora este nuevo año vienen varios estrenos por el fondo que hubo el año pasado, entonces yo creo que la gente va a volver a las salas. Qué bueno. Y espero que hayan buenas noticias. Qué bueno, qué bueno. Y te invitamos también, Gori, a nuestra mesita los viernes, no lo hacemos todos los viernes, deberíamos, para recomendar películas, series, lo libros. Que ves, lo que te gusta, lo que sugerís. Estuvo acá Verónica Córdoba. Diego Ulco. Estuvo Diego, sí, para dar unos tips el viernes, porque uno llega al fin de semana y dice, veamos una película, ¿qué vemos? No necesariamente hay que irse al cine a gastar 300 bolivianos, ¿no? Uno se puede quedar en casa, en YouTube uno puede encontrar buenas películas como... Ya hay muchas de películas completas en YouTube. Así es, desde el cine cubano, ¿te acuerdas la que recomendó Verónica Córdoba, la cubana, El Funcionario? No, El Burócrata. El Burócrata. El Burócrata, un gran consejo, y así, para emplear bien nuestro tiempo. ¿Qué somos sino lo que nos contamos? Claro, ¿qué es lo que, ¿cómo se llama? Recomendarías para HBO, para Netflix, para
¿Eres consumidor de series? ¿Eres un gran consumidor? He visto una película que les recomiendo. A ver. Ahora que estamos en temporada de pre-Óscares, me ha gustado mucho Sentimental Value, Valor Sentimental, que está... ¿Norteamericana? No, está... bueno, está para mejor película extranjera, pero bueno, también está como para mejor actriz, mejor guión, etc. Vayan, ¿Valor Sentimental? Sí, no les quiero decir nada, pero... ¿Pero está en alguna plataforma? Está en los cines. En los cines. Sí, o sea, esto es yendo y con pipocas. Sí, exacto. Y la otra, última, ¿viste Cumbres Borrascosas? Que ahora está... No la he visto, pero... Hay que ir a verla, ¿no? Parece que ha levantado mucho polvo también. Bueno, gracias, Gori, qué lindo tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Vámonos, y ahora sí, hablamos de otra historia que parece de ficción, que es la gran historia del narcotráfico en el continente. Lo que ha sucedido en México nos vincula a lo que puede suceder en Ecuador, en Perú, en Bolivia. El continente está en riesgo. Hablamos con un especialista después de la pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Prove! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Prove. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Prove. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Prove, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Prove, ¡ganan todos! Banco Prove. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Bueno, ha sido un homenaje lindo a David Santalla porque se lo merece, y ha sido lindo porque estuvo un director de cine, un actor que ha hablado con el corazón, que ha hablado desde la experiencia. Qué bueno tener a Gori Patiño para decirle, no adiós, para decirle hasta siempre. Qué ventaja la de los artistas. La ausencia física de David Santalla es eso, solamente una ausencia física. David Santalla está ahí, está en las películas cuando las volvamos a ver, está en sus personajes cuando miremos también las grabaciones, y está en la medida en que no lo olvidemos en el corazón de la gente, un personaje del pueblo. David Santalla nos ha demostrado que popular es una palabra con mucho brillo, y por eso lo recordaremos y lo viviremos permanentemente, ¿no? Sí, yo que no fui, digamos, que no lo pude apreciar aquí en Bolivia, aunque vi 2 películas de él y vi la calidad extraordinaria actoral, me impactó notablemente su adiós, la gente como se movió por él, la gente, como contaba Gori, verlo descender el féretro, ¿no? El camión. No, y la gente cuando pasaba por la autopista, es impresionante cómo se detenían los minibuses y bajaban desde el chofer, pasajeros, como que la ciudad puso los ojos sobre este personaje. Esto habla también de la ternura de la gente. Y yo creo que esa es una característica de los bolivianos, ¿no? Sí. Tienen mucho corazón, tenemos mucho corazón, una dosis de ternura que hoy se deposita en David Santalla. Sí, y 2 cositas que quedan en el teclado. Una, lo que dijo Gori, para él es el número 1.
de los actores ¿verdad? bolivianos. Esto sería un titular, ¿no? Es un titular. Y la otra es que cuando un personaje se va, muestra la potencia que tiene. Sí. David Santalla la mostró. Sí. Impresionante, ¿no? Bueno, yo ayer te decía que si haces una pregunta entre tu alumnado, porque vos sos profesora, entre tus alumnos decís, ¿cuál es el continente que ha generado más guerras en el mundo? Los chicos dirían, África, tal vez Asia, América, yo qué sé. Nunca nombrarían Europa, ¿no? ¿Y por qué hablábamos de esto? Porque ayer entró en su 5º año la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo... Con cifras muy tristes, ¿no? Con cifras muy grandes. Han muerto 1.800.000 militares entre los dos ejércitos. Murieron 15.000 civiles. Hay prácticamente 6 millones de desplazados, que son prácticamente todos ucranianos, que se fueron al resto de Europa sobre todo, y algunas partes también. Han caído algunos en Argentina incluso. Ciudades totalmente devastadas, la economía paralizada. Las guerras, todos pierden en las guerras, pero algunos pierden más que otros. Y la guerra sigue. Es una de las guerras modernas de Europa. Europa es el continente que, pese a ser el menor territorialmente, es el más pequeño, sí. Aunque este es uno de los factores de las guerras, claro. El haber tenido, son 44 países en un territorio que no es muy vasto. Entonces, eso ha generado muchas guerras. Para tener una idea, hice un cálculo desde 1492, que es el año descubrimiento, comillas. Exacto, el descubrimiento de América. ¿Cuántas guerras tuvo Europa? Y, por ejemplo, comparándolo con América. Y Europa tuvo entre 120 y 150 guerras en estos 530 años, más o menos. No solamente dentro de Europa, algún país europeo con otro país de afuera, por ejemplo. No, esas no se cuentan. No, solamente estás contando las guerras intraeuropeas. Claro, interestatales. Dentro de Europa. Dentro de Europa. No, hay guerras que han, ¿cómo se llama? Generado los países europeos fuera del continente también. La guerra de los Boers en Sudáfrica, entre Inglaterra y Holanda. Es una, hay más. Pero bueno, 120 guerras, / 150 guerras. Depende del tamaño de la guerra, ¿no? Sí. De la dimensión. ¿Y cuál es tu conclusión? Bueno, no, la conclusión es que hay muchos estados fuertes en poco espacio. Tecnología militar de avanzada que han tenido los países a lo largo de la historia, ¿no? Ideologías muy fuertes, muy intensas, problemas políticos, territoriales, económicos, de nacionalismo, religiosos. Eso ha llevado a un montón de guerras. La competencia constante por el poder, ¿no? Por ejemplo, las dos guerras mundiales, que podrían equivaler entre ambas en número de víctimas, podrían equivaler a todas las guerras de la historia. La Unión Europea tiene el himno a la alegría, ¿no? Como sí. Es esta composición de unión. Bueno, como himno, justamente. Himno a la paz también podría ser. Sí. Bueno, ahora vos fíjate, no, pero eso era antes. Después de las guerras mundiales, no hubo más guerras. Hubo. Estuvo las guerras balcánicas, esta guerra, hubo muchas otras guerras, ¿no? Y además las guerras civiles, porque hubo guerras civiles, por ejemplo, la guerra civil española, que fue terrible. Ahora, yo digo, entonces, para darle la bienvenida a Francisco Barbosa, que ya está con nosotros, digo, las guerras no solamente se dan cuando se trata de declaración de guerra entre dos estados. La guerra existe sin una declaración de guerra. Sea lo que vas. ¿A qué vas? Al narcotráfico. Exacto. Esa es la guerra no declarada. Le doy la bienvenida a Francisco Barbosa, acá Claudia Benavente. Francisco, bienvenido. Y bueno, con Jorge se conocen, son amigos de larga data, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, un saludo para ustedes allá en el estudio, Claudia, Jorge. Un abrazo muy cordial y a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando en este momento. Francisco, querido, ¿cómo vas? Bueno, un gusto que esté con nosotros realmente.
Francisco ha sido fiscal general de Colombia con 32.000 personas a su cargo. Es un cargo importantísimo en Colombia. No sé si no viene después del presidente de la República y sabe mucho de este tema, sobre todo porque por ser colombiano, y en Colombia ya sabemos que hubo y hay siempre este flagelo del narcotráfico. Pero, Francisco, ¿qué pasa? Esto que pasó el lunes en México, con la muerte de El Mencho, el jefe capo, digamos, de la, ¿cómo se llama?, del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ha despertado un poco ¿cómo se llama?, la inquietud en toda América, porque hay países que están, si no son como México, bueno, están ahí cerquita. Uno es Ecuador, lamentablemente, por eso se ha dado la ola de violencia. Otro puede ser Perú. Por eso se ha dado también que 2 presidentes que no se ocuparon mucho del tema fueron eyectados, ¿no?, los últimos 2. Y otros países que también lo tienen y que puede ser incipiente el tema del narcotráfico. ¿El narcotráfico ha socavado a América Latina? Pues yo creo que sí, yo creo que el narcotráfico se ha convertido en una fuerza, digamos, multilateral en la región. El delito transnacional ha superado las fronteras, Jorge. Lo que uno ve en México, lo que uno ve en Colombia, lo que uno ve en Perú, en Ecuador, también se ha trasladado a países que normalmente no tenían una historia alrededor del narcotráfico, como por ejemplo Chile, que está sufriendo los embates del narcotráfico en diferentes lugares del país, el mismo caso uruguayo. En Argentina también hay fenómenos que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces yo sí creo que el narcotráfico ha venido socavando paulatinamente los pilares democráticos en la región. Los fenómenos específicos pues son muy complejos porque en medio de unas condiciones económicas difíciles y sociales pues aparece el dinero fácil, aparece la posibilidad de vender una especie de proyecto futuro a los jóvenes particularmente, y eso ha venido afectando a América Latina y por supuesto también ha tenido unos impactos muy fuertes en otros lugares como en Europa, donde hoy por ejemplo ya es parte de esa discusión que se está teniendo en el mundo. Me gustaría hablar de lo que está fuera del continente, porque se habla del narcotráfico y sus redes en nuestros territorios, pero hay otros implicados, y pongo a Estados Unidos por fuera porque no es propiamente América Latina, aunque está en el continente. ¿Qué papel juega hoy Estados Unidos? ¿Qué papel juega hoy Europa como conjunto de países? Ahora hablábamos de los conflictos que tuvieron, hoy también pueden tener conflictos por sus miradas distintas como países en torno a este fenómeno en América Latina, y si hay otros actores que de repente no estamos viendo ahora, llámese Asia, llámese África. ¿Por dónde van estas cuerdas, Francisco? Pues mira, yo creo que es importante dar una cifra para que ustedes entiendan muy bien de la gravedad del asunto. Una tonelada de cocaína en Colombia, en Puerto, según la información que se tiene por parte de policía, de fiscalía, puede salir a $5 millones, y esa tonelada de cocaína se vende en las calles de Nueva York o en Miami en más de $60 millones. Si uno toma esos $5 millones en Colombia, esa misma tonelada de cocaína en Australia vale $150 millones. En Europa vale 70 millones de euros. Entonces estamos hablando de un negocio que no tiene parangón, es decir, es un negocio que se infiltra en todos los sectores, en los sectores sociales, en los sectores políticos. Hablaban hace un momento ustedes del caso de la muerte del Mencho en México, el jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente lo que empieza a pasar es algo que se prevé, una especie de dispersión de criminales, una especie de aumento de la criminalidad mientras se recomponen todas las fuerzas, pero lo que sí es evidente es que pues México llegó a este punto también por cuenta de una política equivocada del presidente anterior, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, aquí lo que hay que hacer es negociar con mafiosos, abrazarse, como él decía, hay que dar abrazos y no balazos, que es exactamente la misma posición que tuvo el presidente actual y saliente de Colombia, Gustavo Petro, con la paz total. Es decir, cuando usted negocia con el crimen, pues el crimen se le multiplica y se vuelve más importante. Y yo creo que hay países donde empieza a ser más importante las organizaciones criminales que el mismo Estado. Ahora, hay, entonces,
Francisco, la medida de Claudia Sheinbaum de dar el ok para ir con todo contra este cartel de Nuevo Jalisco, ¿es una medida valiente? ¿Es una medida, crees que está pensada? Porque mucha gente dice, no sabe lo que despertó ahora, pueden venir consecuencias tremendas. Y Francisco, sumo un pedacito más a la pregunta de Jorge. ¿Era el momento? Tenemos el Mundial aquí en la esquina. ¿Era el momento? Pues miren, yo cuando uno inicia una batalla contra esas organizaciones, aquí la dimos en Colombia con el narcotráfico, ustedes lo saben, en los años 90, en los años 2000, donde se desmanteló el cartel de Cali, el cartel de Medellín, el cartel de Norte del Valle. Debe ser una política, digamos, consistente, no puede ser solamente una política de tratar de, digamos, acabar o tratar de acabar el liderazgo de una estructura criminal que evidentemente se va a reemplazar de forma muy rápida. Es necesario que haya una política pública alrededor de esa lucha contra el narcotráfico. Recuerden ustedes que en México el presidente Felipe Calderón, el expresidente Felipe Calderón en el 2006 inició una lucha contra el narcotráfico del cartel de los Zetas y obviamente generó también una situación de violencia masiva en México. Yo creo que es una decisión que puede ser valiente, pero creo que es una decisión que se tomó también con la presión de los Estados Unidos. Sin ninguna duda, Estados Unidos está actuando, digamos, de una manera muy, muy importante alrededor de diferentes procesos en América Latina. Lo vimos con la misma captura del dictador Nicolás Maduro, donde se hizo efectivo un indictment por parte del Departamento de Justicia en la ciudad de Caracas, y así sucesivamente en otros lugares del continente. Casi que están empujando los Estados Unidos la toma de decisiones frente a algunas decisiones que son propias de los estados y que hemos venido aplazando. Entonces yo esperaría que esta decisión sea consistente y pueda avanzar. Frente a la pregunta de Claudia del Mundial de Fútbol, yo creo que se debería normalizar la situación en la medida en que, por supuesto, todas estas organizaciones criminales también tienen unos vínculos muy importantes con el mismo Estado y no les conviene, digamos, que se genere un proceso de anarquización en un evento de esa magnitud como el Mundial de Fútbol. Entonces yo creería que las autoridades mexicanas han enviado ya un parte de tranquilidad. Hoy en Colombia o ayer en Colombia estaba aquí el presidente Infantino de la FIFA y ya manifestó que tiene confianza en que el asunto de México se resuelva para que haya un cumplimiento de todo lo relativo al Mundial de Fútbol. Pero vos nos decías que, fuera de cámara, que el narco no se mete con el fútbol. ¿Por qué? Bueno, hay un tema, y lo hablábamos con el tema colombiano, se decía, por ejemplo, en Colombia, en la época del narcoterrorismo y de las bombas en las ciudades de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla, que nunca se afectó además el fútbol. ¿Por qué? Porque había un vínculo importante entre esas organizaciones y los mismos clubes en esa época. Evidentemente tendríamos que saber cuál es el vínculo del fútbol mexicano también con parte de esas estructuras, pero lo cierto de todo esto es que son entidades y son organizaciones que pues pueden permearse, digamos, de esos dineros. Pero lo cierto de todo esto es que yo creo que para un país como México, pues tener una mancha alrededor del Mundial de Fútbol, pues no creo que vaya a ocurrir. Ya lo vimos también, recuerdan ustedes cuando capturaron al Chapo Guzmán, que se generó también una situación muy complicada en el norte de México y en algunos lugares de México, y rápidamente se normalizó. Entonces, todo eso tiene que ver con los procesos de reorganización interna criminal que tendrán que resolver tendrá que resolverse internamente, y la política de seguimiento que hará el gobierno mexicano. Hablaba Francisco de solucionar con amistad, con negociación. No puede haber amistad con el delito, pero sí puede haber un diálogo que acerque más, un diálogo que a tiempo de negociar evite la violencia, o mano dura, mano dura, mano dura. Creo que ambas posiciones tienen sus riesgos, ¿no? Por querer evitar violencia se puede generar una espiral de violencia, y por poner mano dura se puede generar doble espiral de violencia. ¿Dónde está el punto medio? Yo creo que el punto medio es determinar claramente cuál es el objetivo del crimen. El objetivo del crimen es cooptar el Estado, es capturar el Estado.
Evidentemente Colombia tiene una experiencia muy importante en lucha contra la criminalidad. La lucha contra esa criminalidad llevó al desmantelamiento de organizaciones criminales. Nosotros teníamos en Colombia, digamos, un cierto control. Desgraciadamente hemos tenido un gobierno que llegó inmediatamente a sacar de la cárcel a aquellos que nosotros habíamos encarcelado, y esa situación pone el país en riesgo en la medida en que el mensaje que se manda a la sociedad es: el delito paga. Y el narcotráfico pues juega un papel importante dentro de esa criminalidad. Estados Unidos, y con la llegada del presidente Trump, ha venido enviando un mensaje muy importante alrededor de que es necesario combatir ese narcotráfico y poder extraditar también a estos responsables. Y por supuesto esto manda un mensaje ambiguo, por supuesto, que el presidente Petro en este momento no ha sabido cómo manejar. En México, por ejemplo, un poco también tomando en consideración esto, se dio una guerra contra los carteles, pero con un agravante, y era nadie sabía cuál era la dimensión de captura del Estado por parte de esas organizaciones. Entonces uno puede dar una guerra frontal, pero tiene que saber muy bien cuál es el nivel de captura que tienen esas organizaciones con el Estado, y hacer las cosas de manera, hacer las cosas de manera metodológica, y por supuesto no simple y llanamente tomar una decisión un día y posteriormente echarse para atrás. Creo que las dos políticas, la de México, de abrazos y no balazos, la política que generó hoy la captura del Estado mexicano por parte del narco, y la toma también, la política de paz total del gobierno Petro haciendo exactamente lo mismo, lo que ha generado es un encapsulamiento del Estado y un beneficio de esas organizaciones criminales. Pero el Estado no puede dejar de actuar, no puede convertirse simplemente en un actor que negocia con criminales permanentemente. Sí, pero también está Estados Unidos, que con el cartel grande y bien financiado de lucha contra el narcotráfico también puede ejercer un intervencionismo que tenga otras intenciones, ¿no? Se ha vivido esto en distintos países. Yo creo que la revalidación, la reconfiguración del orden internacional a partir de la llegada de Trump sí cambió radicalmente el asunto. Ayer lo vimos, por ejemplo, en el discurso del Estado de la Unión, en donde el presidente Trump habla de Venezuela, habla del narcotráfico, habla de migración, habla, por supuesto, de los temas económicos, pero si ustedes revisan los discursos de los presidentes del Estado de la Unión, es decir, del presidente Biden o de los otros presidentes, del presidente Obama, del mismo presidente Trump en su primera administración, del presidente Bush, nunca habían visto ustedes tanta importancia para América Latina. Es como si se hubiera reedificado la postura de la doctrina Monroe de 1823, diciendo: para nosotros sí es importante lo que ocurre en América Latina, con un proceso seguramente que irá hacia el desplazamiento de fuerzas como los que había ganado China, o lo que había ganado Rusia, o lo que había ganado Irán en Venezuela, o lo que había ganado algunos movimientos árabes como Hezbollah y Hamas en la frontera, en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Luego, aquí lo que hay es, digamos, una nueva reconfiguración del poder político internacional, y uno, por supuesto, uno no sabe cuál es el límite, frente a la pregunta que me haces, Claudia, entre una intervención intensa, si se quiere, y una colaboración. Uno tiene, digamos, esa discusión, pero por lo pronto lo que nos toca, más allá de hacer reflexiones, es entender cuál es la realidad, porque pues hay una real política. Estados Unidos hoy está jugando un papel muy fuerte en la región, y el tema del narcotráfico definitivamente es uno de los puntos nodales de esa discusión. Recuerden ustedes cómo bloquearon y cómo han hecho bloqueo marítimo en el Caribe, y han venido eliminando paulatinamente y disparándole a lanchas con personas que llevan narcóticos a los Estados Unidos como una política de disuasión. Y ténganlo por seguro que las lanchas hoy los lancheros se piensan 1000 veces en cruzar el Atlántico después de esas decisiones. Francisco, ¿cuáles son los países que están en mayor peligro, digamos, de ser tomados por el narcotráfico? Porque eso sí que después cuesta mucho erradicarlo, y es lo que estamos hablando de México. Bueno, el tema de Colombia, no sé cuáles son los que están más desarrollados o más, ¿cómo se llama?, arraigados. Pero yo pregunto por Bolivia. ¿Por qué? Porque aquí no se habla tanto de esto, pero pasan cosas también,
Yo creo que toda la región, Jorge, está sometida a esto en mayor o menor medida. Creo que el ejemplo más grave y de mayor degradación, sin ninguna duda, es Ecuador. Ecuador es un país que tenía 6 muertos, 5 muertos por 100.000 habitantes en el año 2005, 2006, y hoy es un país que tiene 40 muertos por 100.000 habitantes. O sea, hoy es demencial la criminalidad en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en diferentes lugares. Está tomado por algunos carteles, hay carteles que están en las costas, carteles que están ensamblados con carteles mexicanos. Los carteles mexicanos juegan un papel no de producción de heroína o cocaína o de diferentes, de otras sustancias, sino es un proceso, ellos reciben, distribuyen y comercializan en los Estados Unidos. Entonces hay un trabajo que, si se quiere, hay unas empresas criminales en la región, y esas empresas criminales han venido ensamblándose de una manera muy importante. Entonces yo diría que el caso de México es muy particular. Pues Centroamérica, ustedes saben las dificultades que tienen, salvo el caso de El Salvador, que ha venido haciendo una tarea muy importante en lucha contra la criminalidad, pero digamos en países que yo diría que están degradándose sin ninguna duda, Ecuador. Y el otro caso emblemático es el caso de Chile. Yo creo que Chile, y yo lo hablaba hace un par de años con el fiscal general de allá, Ángel Valencia, ellos no están preparados para lo que está ocurriendo, y les está ocurriendo una serie de cosas que los está cogiendo sin ningún tipo de formación en términos de esa persecución, y yo creo que ni siquiera tienen las herramientas legales para hacerlo. Y en ese caso el presidente Boric pues arrancó de una manera muy cándida su gobierno, después se dio cuenta del problema tan grave que se estaba presentando, y eso llevó a la elección de un gobierno de derecha que evidentemente pues cambia el panorama en Chile, y que tienen que además ponerse, digamos, a entender qué es lo que les está ocurriendo con el tema del narcotráfico. Hay varias caras del narcotráfico, hablemos del continente, vamos a hablar del mundo, las caras son variadas. Una de ellas es estos lugares de producción de droga donde se puede obviamente sentar presencia, tomar productores presos, las hormigas en todo este proceso, actores menores. ¿Y qué pasa con los actores más grandes? Esos no están envolviendo paquetes de cocaína, Francisco, están cenando con grandes empresarios. En eso el presidente Petro tiene razón, son los vecinos de Trump en muchos casos, son los que hoy en Bolivia están comprando empresas, comprando medios de comunicación. Con ellos hay otros desafíos que son más difíciles que agarrar a alguien que está pisando coca, ¿no? Mire, yo creo que ese es parte del populismo en América Latina que hay que rechazar. Aquí, por ejemplo, en Colombia, Petro ha dicho, es que se están persiguiendo a los pequeños cultivadores. En Colombia no se persiguen pequeños cultivadores. De hecho, como fiscal general nunca hubo un pequeño cultivador procesado. Lo que hay es una persecución que tiene que darse, y tiene razón, a los grandes capos del narcotráfico, que muchas veces tienen una relación directa con empresas, con industrias, que al mismo tiempo financian los mismos políticos. Es decir, el presidente Petro, su hermano, visitaba las cárceles antes de ser electo, y su hermano mismo señaló que visitaba esas cárceles porque les estaba ofreciendo a esos capos no extraditarlos a cambio de unos recursos para su campaña. Lo dijo públicamente en Colombia. Entonces aquí, digamos, por supuesto que hay unos discursos populistas que hay que, digamos, pararse sobre esos discursos, entenderlos y saber que hay un proceso de fondo alrededor del narcotráfico. El narcotráfico tiene diferentes variables, y estoy de acuerdo. Una variable de microtráfico, ustedes lo deben sentir, además en las ciudades, en La Paz, en otros lugares donde hay narcotráfico o hay microtráfico. Y por el otro lado, existe una dinámica, si se quiere, con el gran narcotráfico. Eso se enlaza. Entonces el narcotráfico y el microtráfico, y a partir de ahí hay otros negocios, que eso es parte de ese negocio, es el contrabando, es la minería ilegal, es la trata de personas, etcétera. Es decir, el narcotráfico no es solamente un delito para analizar, sino son una cantidad de actividades que generan recursos inmensos. En Colombia el narcotráfico genera un presupuesto casi paralelo con la minería ilegal, que permite el funcionamiento del país, y eso ocurre en México y eso ocurre en otros lugares de la región.
Bueno, hemos tocado un eslabón. Estamos agradecidos, Francisco Barbosa, por este tiempo que nos trae varios insumos para la reflexión. Me gustaría continuar con esto para ver estas otras dimensiones, estos otros eslabones. Un placer que nos haya cedido el tiempo. Gracias, Francisco, por tu presencia en el programa. No, con todo el gusto, Claudia. Un abrazo para ti, un abrazo para Jorge, con todo el cariño. Abrazo. Y espero que estos argumentos y estos elementos les sirvan para la discusión de un tema tan importante para la región. Claro que sirven. Gracias, Francisco, y hasta pronto. Abrazo grande. Bueno, y nosotros también nos despedimos. El programa no es eterno, lo lamento porque hoy estuvo muy interesante. Nos vemos mañana a la misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Saída